Si alguno piensa que la situación que se está viviendo en Israel y Hamás ha empezado a rebajarse porque, como hemos visto, ha habido una respuesta desproporcionada por parte de la administración de Benjamín Netanyahu, se equivoca. Y es que resulta que Hamás acaba de atacar a Israel nuevamente. Y en este caso, ha hecho un ataque contra Jerusalén ocupada. Y sí, ha habido resultados de fallecidos por la parte de Israel. ¿De qué se trata este nuevo ataque y por qué Hamás ha salido al frente a decir que por si acaso han sido ellos? Vamos a comentarlo. La tensión que se está viviendo en Oriente Medio no tiene ningún tipo de sentido, y es que estamos en un momento tal que, aunque aparentemente ya han pasado más de 40 días del conflicto, todavía no hay algún resultado factible. Esto ya lo había dicho previamente diferentes grupos armados, como por ejemplo el grupo de la Yihad Islámica o del Hezbollah. Sin embargo, en este momento debemos comentar cómo se ha atacado nuevamente a Israel, y es que el brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás ha reivindicado el ataque, llevado a cabo el día de hoy por 3 comandos contra un puesto de control entre Jerusalén y Cisjordania ocupada, en la que ha fallecido ya un soldado israelí. El ataque, según ellos, dicen es una venganza por la sangre de los mártires de Gaza, o al menos esto es lo que ha afirmado la rama cisjordana de las brigadas Esedin al-Qassam. Y sí, esto tomando en cuenta que ya han pasado 41 días del conflicto armado entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. El ejército israelí, de hecho, también ha salido al frente no a ocultar esta situación, sino más bien a hacerlo público, diciendo que sí, el soldado de 20 años, identificado como Abraham Fetena, ha fallecido tras ser gravemente herido por este tipo de ataque, según la propia policía israelí, por 3 palestinos que fueron abatidos. Sin embargo, otros 3 miembros de las fuerzas de seguridad de Israel han resultado gravemente heridos. Y es que para los que piensan que el conflicto se está rebajando o que ya está llegando a su fin, nada más lejos de la realidad, que es que la administración de Benjamín Netanyahu todavía tiene mucho pan por rebanar. Y esto está sucediendo en Cisjordania, un territorio que está siendo un dolor de cabeza para no solamente Israel, sino la comunidad internacional, porque se supone que en esta parte del mundo no debería haber conflicto, o al menos ahí no está presente jamás. Pues lo cierto es que en este momento Israel ha vuelto a recibir más ataques. Acaba de salir al frente Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a hacer un comentario bastante preocupante porque se puede tomar por 2 puntos. Bueno, él ha dicho que él está esperando que la Autoridad Nacional Palestina asuma el poder en la franja de Gaza tras la guerra. Es decir, que muy bonito todo lo que está haciendo Israel, pero quien tiene que tomar el control o la administración de la franja de Gaza sería, como hemos comentado, la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cuál es el problema? Que ha salido al frente Benjamín Netanyahu a decir que ellos van a administrar la franja de Gaza, es decir, que ellos se van a quedar pues con la franja de Gaza. En este caso entonces, Antonio Guterres está diciendo algo que es completamente contrario a lo que está buscando Benjamín Netanyahu, pero aquí hay un problema y ha sido la forma en la que el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho o ha trasladado sus ideas. Él ha dicho de manera literal que no se imagina a la autoridad palestina entrando en Gaza con los tanques de Israel, pero reconoce la preocupación de Israel por la seguridad. Es decir, que no tiene sentido que Israel haya hecho todo esto para después decirle a los palestinos que sigan administrándose, pero que también reconoce en este caso el derecho de defensa o la preocupación por la seguridad de Israel. Esto llama la atención porque es algo diferente a lo que ha estado diciendo de un tiempo a esta parte el propio Antonio Guterres, el cual ha dicho que lo que está sucediendo en Gaza es una desgracia, que es más allá de una crisis humanitaria, que lo que está haciendo Israel no tiene nombre. Israel ha dicho que la Organización de las Naciones Unidas es una entidad que ya es irrelevante, que no tiene sentido. Y claro, a pesar de este choque que ha habido entre ambas potencias o fuerzas, por así decirlo, lo único cierto es que ahora aparentemente Antonio Guterres está retrocediendo en la perspectiva que tiene con respecto a Israel. Y lo más relevante, que a pesar de todo esto, él sigue planteando que quien debería administrar la franja de Gaza son los propios palestinos y no Israel. Algo que no está tan discordante con lo que también está diciendo, por ejemplo, Estados Unidos, quienes no están para nada de acuerdo que ya sean extranjeros o el propio gobierno de Israel terminen administrando la franja de Gaza. La pregunta va a quedar en el aire. ¿De quién va a terminar perteneciendo la franja de Gaza después de este terrible incidente?
Yair Lapid, que es el principal opositor del gobierno de Benjamín Netanyahu, ha dicho que en este caso Israel ha perdido la fe por el primer ministro tras el escándalo de seguridad que propició el ataque de Hamas el 7 de octubre, algo que la comunidad política dentro de Israel no ha sabido perdonar. Pero a todo esto ha llamado la atención lo que ha estado comentando. Él mismo dice que en realidad Benjamín Netanyahu ha estado ocupado de otro tipo de acciones, de otro tipo de situaciones, más allá de lo que estaba sucediendo con el grupo Hamas. Y es que según él dice, lo que estaba haciendo básicamente Benjamín Netanyahu era estar muy preocupado con respecto a su famosa reforma judicial, por la cual habíamos comentado ya hace muchos videos atrás que la población de Israel había salido a reclamarle. Incluso los gobiernos aliados le decían al propio Benjamín Netanyahu que tal vez debería tomar en cuenta que estas acciones, estas estrategias no son tan buena idea. Pero claro, con el pueblo saliendo al frente a reclamar, Netanyahu no estuvo preocupado con respecto a lo que estaba sucediendo a través del grupo Hamas. Pero aquí hay algo también curioso, y esto lo dice en este caso el propio Yair Lapid, y es que Benjamín Netanyahu también estaba siendo investigado por casos de corrupción, y a él le habría venido muy bien este ataque. Por más crudo que esto pueda sonar, lo que está dejando entrever en este caso el líder opositor es que Benjamín Netanyahu se habría salvado tomando en cuenta lo que está pasando. Además, lo que está diciendo el propio Yair Lapid, que como sabemos es también parlamentario, es que, bueno, en realidad lo que está sucediendo es que se está llevando a cabo una guerra prolongada con un primer ministro en el que la propia audiencia no confía. Los datos, lo que dice cuando sale frente a decir lo que está sucediendo, cómo se está avanzando, sencillamente no se lo creen, porque también él decía que, bueno, Israel estaba muy bien dotada, muy bien preparada ante un eventual ataque, y ya vimos que no fue así. Y sí, lo que está comentando en este caso el parlamentario es que ya ha llegado el momento que Benjamín Netanyahu deba irse. Pero el mismo parlamentario ha ido un poco más allá y él ha dicho que no tiene ningún problema en unirse al gobierno liderado por los partidos de derecha, siempre y cuando quede fuera Netanyahu y también sus socios ortodoxos, que conforman la actual coalición gobernante que, según están diciendo en Israel, sencillamente no está dando resultados. La defensa de Israel acaba de decir algo que llama la atención. Ellos dicen que por si acaso han logrado avanzar en la parte occidental de Gaza y ahora deben pasar a la siguiente etapa. Sí, el ejército israelí entonces ha tomado el control de la parte occidental de la ciudad de Gaza y estaría procediendo a la siguiente etapa de la operación. O al menos esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa Yoav Gallant. Él mismo ha dicho entonces que, en la jornada que ha tomado y ha limpiado al final la parte occidental de la franja de Gaza, lo que tienen que hacer ahora es pasar a la siguiente etapa. La operación continúa y se realiza puntualmente en mucha resolución. Terminó comentando el ministro durante su visita a una de las bases militares de Israel. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de declaraciones pueden generar dos situaciones bastante complicadas. La primera, una en la que los diferentes grupos armados que ya habían lanzado sus advertencias contra la administración de Israel van a terminar tomando medidas porque se sigue avanzando en la franja de Gaza, y la otra es una en la que la comunidad internacional sigue criticando lo que está sucediendo en la franja de Gaza y sencillamente no se hace nada. Ya habíamos comentado cómo, por ejemplo, el presidente estadounidense Joe Biden había salido al frente a decir que por si acaso la situación que se está viviendo, ellos tampoco están tan de acuerdo en lo que está pasando. También hemos visto cómo se había filtrado básicamente las presiones tanto de la Cámara de Representantes e incluso del círculo más íntimo del propio presidente Joe Biden, que le estaban pidiendo que ya frene Israel. Y en este caso, a pesar de todo esto, sale por delante Israel a decir cómo está avanzando en la franja de Gaza. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.